Muy buenas, mi nombre es Pedro Durán, soy licenciado en Derecho por la UNED. Actualmente curso estudios de Psicología, grado en Psicología también por la UNED, y profesionalmente me dedico al ejercicio de la abogacía en Sevilla, donde resido. El motivo de esta videoclase no es más que intentar ayudar a los alumnos que estén matriculados en la asignatura Derecho Internacional Privado, y lo vamos a hacer intentando esclarecer cómo afrontar los casos prácticos. Y yo creo que la mejor forma es entrando de lleno en un ejemplo, en uno de los casos prácticos que suelen ser objeto de examen. Estamos en el primer cuatrimestre, por lo tanto, en el primer cuatrimestre de esta asignatura en la UNED. No les puedo decir si hay algún alumno universitario de otra universidad, pública o privada. No sé exactamente cómo el Departamento de Derecho Internacional Privado distribuye el contenido de la asignatura, pero en la UNED, en el primer parcial, fundamentalmente vemos un reglamento de la Unión Europea referente al ámbito civil y mercantil, que no es más que el reglamento 1215/2012. Es cierto que se ven otros tipos de reglamentos, como notificación y traslado de documentos, también se ve el 2201/2003, en materia matrimonial, de divorcio, etc. Pero es el reglamento 1215/2012 de la Unión Europea el que más en profundidad se estudia. Por lo tanto, vamos a pasar al primer caso práctico y a ver si así, entrando un poquito en materia, nos vamos quedando con el sistema para poder afrontar el examen con ciertas garantías. El primer caso que nos ocupa es un señor portugués que tiene una relación comercial con una empresa norteamericana, y esta empresa norteamericana le deja de ver 150.000 euros. ¿Qué ocurre? Que hay una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de un estado francés que le reconoce esa deuda de 150.000 euros. Este señor portugués quiere que se ejecute la sentencia en España. Tiene esta empresa norteamericana una filial en España y el señor portugués, pues este nacional de Portugal, pues no le interesa ejecutar la sentencia en Norteamérica, y a sabiendas de que tiene una filial en España, pues se dirige a los órganos jurisdiccionales españoles para que se le reconozca y se le ejecute dicha sentencia. Este es el caso, así de simple. No es tan simple, pero nosotros lo vamos a hacer simple. ¿Por qué? Porque la respuesta es: ¿son competentes los órganos jurisdiccionales españoles para poder reconocer y ejecutar esta sentencia? Y si es así, ¿en base a qué texto normativo? Bien, el texto normativo que vamos a aplicar es el reglamento de la Unión Europea 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo del 12, es decir, del 12 de diciembre del 2012, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este reglamento entra plenamente en vigor desde el 10 de enero del 2015, según su artículo 81. El artículo 80 de este mismo reglamento deroga al anterior reglamento que estaba en vigor, que era el reglamento de la Comunidad Europea 44/2001. Bien, ya sabemos que este es el texto normativo que vamos a aplicar. ¿Por qué? Pues porque en su artículo 36 y en su artículo 39, que son artículos que están dentro del capítulo tercero de este reglamento, reconocimiento y ejecución, se estipula, se dispone, tanto en el 36 para el reconocimiento como en el artículo 39 para la ejecución, que para que pueda reconocerse
una sentencia en España, en el ámbito civil y mercantil, como estamos hablando, para aplicar este reglamento debe haber sido dictada dicha sentencia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea. Hemos dicho, al empezar en el enunciado, que era un órgano jurisdiccional francés quien había dictaminado que la empresa norteamericana le debía al portugués 150.000 euros. Ya lo tenemos. Artículo 36 para el reconocimiento, 39 para la ejecución. Que la sentencia haya sido dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Eso es lo primero que es necesario para que podamos aplicar el reglamento 1215/2012 en materia civil y mercantil sobre competencia y reconocimiento y ejecución. Nos olvidamos de ley aplicable, no entramos en ley aplicable, solo competencia, reconocimiento y ejecución. Bien, ese es el texto normativo que vamos a aplicar y ya hemos dicho ¿por qué? Porque es una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, concretamente de Francia. Da igual que el demandante sea portugués, sea chino o sea de Transilvania. Es exactamente lo mismo. También da igual que el demandado sea ruso o sea africano o sea de donde sea. Da igual. De cualquier país, Nigeria, de Alaska, da igual. Nos da exactamente igual. ¿La sentencia ha sido dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro? Sí. Pues entonces puede ser reconocida y ejecutada en España. Da igual quien haya sido el demandado, de donde sea el demandante. Bien. La segunda pregunta que nos hacen con respecto a este caso es ¿qué requisitos son necesarios para reconocer y ejecutar dicha sentencia en España? Bueno, pues ya sabemos el primero. Primero es que haya sido dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, pues el artículo 37 y el artículo 42 de este reglamento. Estamos en el reglamento, no nos podemos salir del reglamento 1215/2012. Y ahora nos vamos al artículo 37 y el artículo 42. El artículo 37 regula los requisitos necesarios para que una sentencia dictada en un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea reconocida en otro Estado miembro. Y el 42, en los mismos términos, pero no para su reconocimiento, sino para su ejecución. Artículo 37, reconocimiento. Artículo 42, ejecución. ¿Y qué es lo que nos dicen esos artículos? Pues os leo textualmente. Va a pedir dos cosas fundamentales. La primera es una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica. Bien, ese es el primer requisito, una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica. Y dos, un certificado expedido conforme al artículo 53. ¿De dónde? ¿Qué artículo 53? Pues del reglamento 1215/2012. Un certificado, según el artículo 53 de este reglamento, que debe acreditar que la resolución tiene fuerza ejecutiva y que contenga un extracto de la resolución. Es decir, el propio certificado debe acreditar la fuerza ejecutiva de la sentencia y debe también incluir un extracto de dicha resolución. ¿Bien? Fundamentalmente, esos son los dos requisitos. Aparte del primero, por supuesto, que ya hemos dicho con anterioridad, lo que se regulaba en el artículo 36 y 39, es decir, que sea una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Aparte de eso, estas dos. Bien, que se regulan en el artículo 37 para el reconocimiento y en el 42 para la ejecución. Bien, bueno, pues hasta aquí este primer caso práctico, no muy complicado. Hemos visto que se aplica el reglamento
Si el reglamento no fuera aplicable porque la sentencia no hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, deberíamos acudir a los convenios, tratados o convenios internacionales, bilaterales o multilaterales en la materia, entre los países que están en litigio. ¿Quiénes son los países que están en litigio? Pues Portugal, por un lado, porque el demandante es portugués. Por otro lado, la empresa norteamericana, el estado que corresponda. Y por supuesto, si quiere ejecutarse en España, pues España también tiene que formar parte de dicho tratado o convenio internacional en esta materia, para que se reconozca y se ejecuten sentencias en el ámbito civil y mercantil. Como eso no es materia de estudio en esta asignatura de Derecho Internacional Privado, pues cuando no sea el reglamento, cuando el reglamento 1215/2012 no sea de aplicación, pues tendremos que acudir a la normativa interna española en la materia. Que si hablamos de competencia, tenemos que hablar del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fundamentalmente, y si hablamos de reconocimiento de ejecución, podríamos resumirlo en una sola palabra, exequatur. Si hablamos de exequatur, el exequatur es un tipo específico de reconocimiento y ejecución, pero lo vamos a utilizar como sinónimo, es decir, reconocimiento de ejecución, exequatur, como sinónimo. Pues si hablamos de exequatur, tendríamos que irnos a la vigente Ley de Cooperación Jurídica Internacional, la 29/2015, que es muy reciente, y esa es la ley que va a dirimir si es competente o no y de qué manera un órgano jurisdiccional español podría reconocer y ejecutar una sentencia en España, una sentencia que se haya dictado en otro Estado. Si se ha dictado en un Estado miembro de la Unión Europea, pues nos olvidamos de la ley interna, de la normativa interna, de esta 29/2015, y nos vamos directamente al reglamento 1215/2012, como hemos hecho anteriormente. Pero si no lo fuera, recuerdo, tener en cuenta, primero, el reglamento, normativa europea, eso en primer lugar. En segundo lugar, convenios internacionales, bilaterales o multilaterales. En la materia estamos hablando de civil y mercantil. Civil y mercantil que sean objeto de regulación por este reglamento. Hay alguna materia civil y mercantil que no es objeto de regulación por este reglamento. Lo dice su artículo 1. Si se van ustedes al BOE y bajan ustedes del BOE el reglamento 1215 o en el diario oficial de la Unión Europea, en cualquiera de los dos sitios, se van ustedes en Google, entran, marcan reglamento de la Unión Europea 1215/2012, les sale, lo imprimen y ya lo tienen ahí. Con ese reglamento es con el que tienen que trabajar. Y ese reglamento es el que hay que machacar si se quiere aprobar la asignatura, porque hay que contestar a estos dos casos prácticos que forman parte del examen obligatoriamente. Y lo normal es que al menos uno de ellos tenga como objeto este reglamento. Pero si no lo fuera, nos iríamos a los convenios internacionales y si no, a la normativa interna, que si hablamos de competencia, artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, si hablamos de exequatur, Ley 29/2015. Hasta hace 6 meses, la Ley 29/2015 no existía y entonces se regulaba por los artículos 951 a 958 de la LEC de 1881. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. No la LEC 2000. No. La LEC de 1881, artículos 951 a 958. Pero ya les digo que esta Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ha quedado totalmente derogada. Estos artículos ya no están vigentes porque la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional los ha sustituido. Bien, espero haberos servido un poquito para llevar esta asignatura lo mejor posible. Este es el primero de los casos, pero vamos a ir colgando en este canal varios más, a ver hasta cuánto podemos llegar, y espero que os sirva. Nada más.